noches a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. A nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú, le damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universales, Dr. Sir Renaud de la Ferrier. Además, presenta el pensamiento, teorías y planteamientos renovadores plasmados en las más de 100 obras del Dr. Sir Renaud de la Ferrier y en las obras de exégesis de su discípulo predilecto, el Dr. David Juan Ferriz Olivares. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual, la comprensión y a la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico y metodológico de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito desarrollamos actividades, conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Vamos a iniciar esta primera parte del panel. Este titulado Historia de los Pacientes. Experiencia y un evento así, puesto que además de estar realizando hace unas expresiones finales, ya no estamos haciendo el preludio, el previo a la celebración de los 50 años de la recepción en el área universitaria de la Fundación Magna Fraternitas Universales. Y en una ocasión así no podemos dejar de lado, digamos, el reconocimiento a los maestros, tanto al doctor Sir Renaud también, como a su discípulo predilecto, el doctor David Ferriz Olivares, dado que ellos son las personas sobre las cuales se ha sustentado la creación de estos organismos, de estas instituciones. El doctor Sir Renaud de la Ferrier, a través de su pensamiento bien complementado por el pensamiento del doctor David Ferriz Olivares, fueron estableciendo la necesidad de hacer realizar este tipo de alcance para la humanidad. Y no es para nadie un secreto que nuestra sociedad actual ha ido llevando a la humanidad a situaciones que podrían ponerse así. Hay toda una trastocación de los valores, de los principios, donde ya no se pone al hombre, a la naturaleza, a la creación, a Dios, como el elemento central, sino más bien al hecho de producir una sociedad eminentemente materialista y que ha conllevado a depredar el planeta. Ha habido movimientos intentando detener este proceso destructivo, autodestructivo del ser humano, y no han tenido los efectos esperados. Pero ha sido una minúscula molécula que da la impresión que pudiera haber hecho que el ser humano se detenga en un momento, mire al cielo y pueda darse cuenta lo que estábamos haciendo. Se ha detenido todo ese aparato productivo y en estos momentos, claro, estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista sanitario, pero esto ha servido para que ya no se siga produciendo la contaminación como antes, la contaminación de gases tóxicos que producían lluvias ácidas, destruían la capa de ozono, y hemos tenido, después de muchos años, una reducción de la producción de estos gases tóxicos, y por primera vez después de años se ha cerrado las capas, el agujero de la capa de ozono. Y ahí el maestro Sir Renaud de la Ferrier, en los grandes mensajes, dice esta frase que está ahí en la diapositiva: estamos asistiendo al hecho capital de un momento particularmente crítico, al monstruoso hundimiento de toda una civilización. Y no se refería a que iba a destruirse
y tal vez ni siquiera eran las guerras, sino era que nosotros mismos íbamos a generar situaciones que iban a ser insostenibles para todos nosotros. Entonces planteaba lo que es importante desarrollar una reeducación humana. La Magna Fraternitatis Universalis tiene ese objetivo, esa razón de ser. El mismo Sublime Maestre escribe al movimiento como una institución que marcará a la humanidad del mañana, en capacidad de resolver cualquier tipo de problema, pero no como podemos pensar que nos enseñan como en los colegios, nos dan algunos conocimientos y uno como que lo puede aplicar, sino una universidad del tipo universal, donde se pueda aprender todo y principalmente la ciencia del bien vivir, la existencia natural y de acuerdo con el estado del hombre. Esta frase, publicada en el Reajustamiento Doctrinario, el doctor David Ferriz Olivares lo recibió en una carta que lo recibió en el año 1958. Y él lo toma este elemento, esta carta, como determinante para que estableciera en el año 70, o sea, 12 años después, la creación de la UNID, el área universitaria. Y es más, el maestre David Ferriz dice, podrá usted, remarca mucho esta frase, podrá usted seguramente desarrollar un papel interesante. Me permite considerar que el Sublime Maestre estaba seguro de que por mi parte no dejaría sin cumplir sus indicaciones. Y eso es importante, pues es un legado para todos nosotros que queremos desarrollar un cuidado no solo del planeta, sino nosotros mismos como parte de la creación, tomar en consideración que hay que seguir las indicaciones, lo que nosotros recibimos de nuestros maestros, a quienes nosotros le confiamos que podemos recibir lo que posteriormente hay que cumplirlo. En esa línea, entonces, el domingo 24 de mayo de 1970, en Lima, se realizó la inauguración de la UNIN, del área universitaria de nuestra institución. Fue en Miraflores y ahí hubo una asistencia mayoritaria de personalidades, tanto del ámbito científico como educativo. Y como ven, esa foto es histórica, está completamente lleno el recinto. Ahí hay una foto del Sublime Maestre y también en presencia está el Maestre Apóstol del Saber, su discípulo predilecto. Entonces la Universidad Internacional no se gestó o no solamente empezó ahí el 28 de mayo de 1970, ya esto se venía gestando de tiempo antes, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya había ciudades, grupos de personas que estaban a la expectativa de poder realizar instaurar también dentro de cada una de las ciudades una filial, no solo de la Magna Fraternitatis Universalis, sino también de la UNIN. Realmente vemos cómo el 24 de mayo, que fue la inauguración, una semana después se produjo una catástrofe, un cataclismo dentro del Perú, centrado en el callejón de Huaylas, y una de las ciudades más afectadas fueron Huaraz, Chimbote. Bueno, Yungay desapareció, Chimbote se había destruido más del 80% de su infraestructura, pero ya se había comprometido a crear un liceo de síntesis. Y esto no amilanó al pueblo peruano, porque el pueblo peruano justamente tiene una característica muy peculiar, muy importante. El Perú es visto para los ojos de la alta jerarquía iniciática del mundo como un lugar que tiene características que vienen desde su historia. Nosotros sabemos que aquí desarrollaron culturas con mucha sabiduría, la cultura inca, la cultura chavín y otras más, donde Pachacamac, donde vemos que nos han dejado legados en ingeniería, en hidráulica, en medicina, en agricultura, y ese es un legado histórico que nosotros
lo tenemos sobre nuestros hombros y que no solamente es cargarlo, sino también ejecutarlo, realizarlo. Después de haberse fundado la institución, la UNIN, y comenzaron a surgir otras áreas, otros movimientos que tenían ese mismo deseo de desarrollar esa propuesta, que incluía no solamente tener lo que nos dicen en las universidades, en los colegios, sino adicionarle otro tipo de conocimientos que eran los conocimientos ancestrales, tradicionales, de sabios de la antigüedad, y que lo desarrollaron sin tener el método científico actual, lo cual hace que entre las dos vertientes se hiciera una síntesis, pero no una síntesis solamente para obtener un nuevo conocimiento, sino fundamentalmente para interiorizarlo, para que sirva al hombre para desarrollarse. A eso el Sublime Maestre le hablaba la matesis, o sea, la síntesis viviente. Entonces, miren, dentro de ellos que comenzaron a aparecer en ese movimiento, en Arequipa, en ese mismo año se forma un departamento de avances médicos, que fue la señal reveladora de que el nivel de investigación asomaba a las actividades que justamente en las obras del Sublime Maestre se plantea como tal. Entonces la UNIN se va creando y tiene liceos de síntesis, donde van a dar los conocimientos primarios, introductorios, para las personas que recién comienzan a tener contacto con estos nuevos conocimientos que no se dan en el colegio, pero para integrarlos, y que cuando ya estén en una situación de sostenimiento, de sostenibilidad, pues los liceos serían más dirigidos para los estudiantes de la secundaria, del bachillerato, mientras que para los que ya están en los estudios universitarios tendrían que acudir a las facultades y escuelas superiores, tanto de yoga, cosmobiología y de otras especialidades o otros temas que en el futuro se vayan implementando. La Academia CARI, que es un lugar donde se prepara de manera integral a las personas de los exploradores CARI, que justamente van a tener una proyección de ayuda a toda la comunidad. La creación de la UNIN generó un impulso muy grande. Les hablo a título personal. En la década de los 70 yo estaba en la universidad, ahí en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, una universidad que le brindó auspicio académico a la UNIN. Y eso es importantísimo, porque justamente le hizo ingresar en forma oficial a los espacios universitarios. Y eso permitió que haya un flujo muy grande de estudiantes. Primero, los estudiantes éramos los que íbamos, los estudiantes éramos los que ocupábamos cargos directivos siendo estudiantes universitarios. Algunos eran jefes, no solamente jefes de práctica, sino también desarrollaban algunas cátedras propias de sus estudios, ¿no? Y los estudiantes traían a profesores, a otro tipo de profesionales, a sus catedráticos, y entonces comenzaba ese movimiento. De ese grupo de estudiantes de esos tiempos fuimos quedando algunos profesionales que es nuestra tarea, seguir impulsando a los nuevos estudiantes universitarios a que se nutran y se impregnen del espíritu de la UNIN, esa área universitaria, con la universalidad del pensamiento. La directiva de la Fundación Magna Fraternitas Universalis está justamente desarrollando un propósito de que ese impulso se mantenga y se incremente poco a poco, teniendo en consideración que tenemos la suerte de contar también con las sabias orientaciones de nuestra directora general y jefe del Servicio Iniciático Esotérico, nuestra venerable maestra María Nilda Serfarulú, y el inspector general, nuestro venerable maestro licenciado en matemática
José Miguel Borrón de Andrade, ambos miembros de la Comisión de la Rectoría de los Colegios Iniciáticos, quienes en estos momentos y seguirán siendo las columnas fundamentales que sostienen a nuestras fundaciones, pues ellos han sido discípulos directos del maestre doctor David Ferriz Olivares. Por eso quería, para cerrar esta primera parte de expositiva, esta frase, ¿no? Esta enseñanza de nuestros venerables maestros. Uno de los elementos que necesita tener el profesional en su formación, cierta universalidad, no quedarse con la pura especialidad. Y esta es una observación muy grande. No digo crítica, porque en realidad la crítica solamente debe ser para la investigación, sino la observación es algo constructivo, donde nos hace ver que las universidades ha hipertrofiado, ha dado mucha atención a la profesionalización, a la tecnificación de todas las personas que acuden a estos estudios, y en muchos casos estas personas muy buenos técnicos en la especialidad que les tocó estudiar, o eligieron estudiar, pero sin conocimiento integral de filosofía, de epistemología, psicología humana, psicología trascendental, y tal vez ellos sean que en esa visión un tanto tubular, claro, muy técnica, pero no tengamos la perspectiva de poder darnos cuenta que muchas veces aplicando esa técnica, la ciencia, sin una gran conciencia, podemos estar haciendo más daño que bien a nuestro planeta, como es lo que estamos observando en estos momentos muy actuales, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, reciben sus preguntas y nosotros se las transmitiremos pues a nuestros expositores. También hemos indicado que, por favor, es muy importante que registren su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Asimismo, al finalizar pueden llenar una breve encuesta que aparece en la descripción. Otra vez, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la voz pues al psicólogo Sergio Ariel. Muy bien. Bien, y estamos, primero que nada, agradecemos a todos los miembros y directivos del CEGEN a nivel de la coordinación que han realizado para que esta conferencia se dé, algo que han pedido mucho la venerable maestra Marianila Serra Bulú y el venerable maestro José Miguel Borrón de Andrade, que es la unidad de acción. Y bueno, también agradecemos a la venerable Satarhat, maestra Marianila Serra Bulú, y al venerable Satarhat Borrón de Andrade, porque gracias a sus orientaciones, gracias a su formación, es que estamos pudiendo esta primera actividad nacional del CEGEN a nivel nacional en el Perú, y lo estamos haciendo de una manera bastante sui generis, en una etapa, como ya nos hacía ver Lizardo, la humanidad de crisis propia de una transición entre dos eras, etapa de reflexión, profundización, en una etapa en la que sin duda los valores de una nueva era se hacen necesarios de ser vivenciados por la humanidad, y también se hace más necesario que desde el CEGEN y desde los organismos de las fundaciones del Cono de Luz los llevemos a todos los rincones de nuestro planeta. Bueno, la UNIT surge como una proyección de aplicatividad del pensamiento del maestro doctor Renola Ferrier por parte del maestro doctor David, sumamente trascendente. Entonces vamos a tratar de mostrar algunas de las bases de su surgimiento, algunas como premisas, en realidad son
por el espacio de tiempo, vamos a tratar de dar algunas premisas. El título que tenemos fue sugerido por la venerable maestra María Inés Arbolú. Realmente, por un lado, la historia que llevó a la fundación de la UNINT, en la Fundación Magna Fraternitas Universalis. También el título, en cuanto a la historia que tenemos que construir, desarrollar en esta época dentro de la UNINT y de la UNINT para el mundo. O sea, es un título que tiene rasgos de pasado histórico, heroico, realizado por el maestro David Ferriz Olivares y sus discípulos, que nos invita a la construcción de un futuro en marcha, como lo pedía el proyecto. Entonces, el maestro David Ferriz Olivares, en el Boletín Académico de 1971, pone maestro David Ferriz Olivares, definitivamente es necesario el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Que ponga como símbolo de la UNID el obelisco, la imagen del maestro Renaud Laferrière, en la cual está señalando el obelisco, que el obelisco de ese saber que une la tierra con el cielo, que une lo celeste con lo terrestre, que se eleva verticalmente y en esa elevación permite la unidad de los distintos planos de la evolución de la vida. Queremos brevemente analizar el concepto de síntesis desde su etimología, como en muchos términos. Dice la palabra síntesis, elementos que forman un todo, ¿no? Viene del griego composición, el prefijo sim, a la vez como en sinfonía, sinestesia y sintaxis. Acción de poner, posición, opinión, conclusión, tesis y tesis. Esto es muy interesante porque la síntesis es una unión, una composición en la acción, en una acción de poner, en una acción de realizar, en una acción de profundización, de penetración, de movimiento sobre el mundo. Entonces, el maestro Laferrière, en la página 120 de su libro Los Grandes Mensajes, ya da las premisas para la formación en la síntesis, formación que se realiza desde la niñez. Dice, formamos espíritus aptos a la síntesis, los espíritus analíticos, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y silentes, son numerosos, y su época en parte está vencida. La nueva era, investigación sintética, tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto. Y esta posibilidad cuenta mucho en la formación del carácter durante la niñez. Ya en Los Grandes Mensajes, una de sus primeras obras, establece como una premisa fundamental en la formación de la niñez para una nueva humanidad, es decir, esa formación que forme espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto. Resalte que para ello se requiere la formación del carácter durante la niñez, que hoy no se valora lo suficiente en los métodos educativos. O sea, muchos de los métodos no toman en cuenta la formación del carácter del niño. Si bien le dan de investigación al niño, métodos de reflexión filosófica, le enseñan valores, la formación del carácter en el niño es poco considerado y casi los métodos no prevén la formación del carácter. Eso lo hacía ver la maestra María Nilda y el maestro José Miguel hace como una década, que yo he escuchado a ellos en algunas conferencias donde
expresan, ¿no?, la necesidad de que educación tenga una orientación también en la formación de niños. Y fíjense cómo aquí el maestro Laferrier resalta que para alcanzar espíritus aptos a la síntesis se requiere la formación del carácter de la niñez. Obviamente, pues eso requiere todo un replanteamiento de las concepciones educativas que hoy en día proliferan a nivel de la educación moderna. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que el maestro Laferrier da en sus obras de síntesis. Por ejemplo, él muestra la síntesis en la acción del trabajo colectivo. Y él dice en la página 114 y 115 de los grandes mensajes lo siguiente. Dice, donde la fuerza y el valor de cada uno servirán a la comunidad entera para bienestar de todos, a fin de evitar las apropiaciones egoístas y personalistas de ventajas adquiridas en los planos material, intelectual y espiritual. Y luego dice, más adelante, queremos dar el ejemplo de disciplina y trabajo impersonal, en provecho del más alto ideal. Impersonal no quiere decir autómata de las competencias. La nota individual en provecho de una comunidad. El carácter personal en provecho de la colectividad. Entonces, esa síntesis que se da entre individuos en una colectividad, para hacer que esta colectividad evolucione, esa colectividad alcance un bienestar para todos, alcance armonía, alcance una dinámica que le permita yendo hacia nuevas esferas, hacia nuevos horizontes de su desarrollo activo. También da otro ejemplo de síntesis, por ejemplo, cuando habla de la ciencia y la religión. Dice, ciencia y religión son las dos polaridades indispensables para llegar a la verdad. El sentido ilimitado del saber es el conocimiento de la ciencia llamado oficial y el de otra llamada oculta. Por religión, de latín religare, reunir, no debe entenderse una iglesia organizada, sino el sentido verdadero de la reunión general de las concepciones de la sabiduría y de todas las doctrinas estudiadas en el punto común de grandes principios antiguos. Entonces, aquí nos da un ejemplo de la síntesis en dos de los campos más importantes de la evolución humana y que él menciona que van a ser pilares para la evolución de la colectividad en la nueva era. Nos muestra cómo es una era de síntesis propia de la era del saber, ¿no? Dice, la era de Acuarios es símbolo de comprensión, tolerancia y paz. Y la religión es característica de la nueva psicología que va a producir todos los problemas, elaborando, gracias a un sistema simplificado de estudio, un método de trabajo que se basa en las posibilidades intelectuales, así como en el desarrollo de las facultades humanas, físico, psíquico, o en una palabra, la razón y la fe al servicio del gran ideal. Entonces, aquí vemos que es una era de síntesis, el saber implica esa síntesis, pero además el saber implica esa síntesis, esa integración, esa comunión mediante un proceso de las facultades humanas e intelectuales, dice mediante un proceso físico-psíquico, la razón y la fe. Entonces, la dimensión que le da a la síntesis, al concepto de síntesis, a la realización de la síntesis, el maestro Reinaldo Laferrier. En los colegios iniciáticos, nos recuerda que siempre han sido colegios de síntesis. Dice, lo que hacía la fuerza de los colegios iniciáticos en los antiguos tiempos era esta visión de síntesis de la ciencia y la religión, a base de los cuales se han producido las grandes civilizaciones. Entonces, esa visión de síntesis propia de los colegios iniciáticos, y dice que está en la base de las grandes civilizaciones. Eso debemos de comprenderlo sobre todo en el Perú, lugar donde la instauración de los colegios iniciáticos se ha dado con mayor fuerza, bueno, y en Sudamérica. Los colegios iniciáticos son la base de que aquí emerja en nuestra región, en Sudamérica, en América Latina, en el Perú, una nueva civilización que transforme a la humanidad y la renueve como Laferrier, y también como decía el maestro David Ferriz Olivares.
Bueno, también nos habla de la síntesis en los instructores de la humanidad, los maestros. Sin embargo, todavía se adelantan esos guías inspirados en la ciencia del hombre, del funcionamiento de los colegios iniciáticos, permite esperar en un orden, o sea, en el carácter tan científico como sacerdotal, capaces de reeducar completamente a la humanidad hacia su destino de luz. El pensamiento, junto con el primero que pusimos, nos hace ver que la síntesis tiene una orientación, tiene un objetivo, la reeducación de la humanidad. Uno de los objetivos de la síntesis es reeducar, llevarla hacia una manera de pensar más abierta, más tolerante, más verdadera, más pacífica, de saber. Entonces podemos ver, Ferrier, bueno, hay muchísimas, no tenemos síntesis en el arte, la síntesis entre la ciencia y la filosofía, entre la didáctica, la ciencia, la filosofía y el arte, en fin, el maestro de la Ferrier, síntesis en sus obras, proceso de investigación, de reflexión, de análisis, de disertación a nivel de sus obras, sino también como una manera, como una expresión del ser, una manifestación de la evolución que el ser va teniendo en sus diferentes momentos, en sus diferentes etapas. Entonces el maestro David Ferriz resalta esto de él. Dice, por su alta calidad pedagógica y poseedora de una síntesis fundamental del conocimiento ancestral y contemporáneo, las generaciones de hombres, se ha determinado que todas las obras del doctor Sereno Ferrier sean declaradas textos oficiales de la Universidad Internacional de la Magna Fraternitas Universalis. De la historia, que fue fundada el 24 de mayo de 1970 en Lima, Perú, declarado el Año Internacional de la Educación por la UNESCO. Entonces, sus obras fundamentales de la UNINT, ¿no? Las obras bases, son los textos que son la guía de estudio dentro de la UNINT, ¿no? Entonces, esto es muy importante resaltarlo, porque la UNINT surge como una institución que va a buscar penetrar en el pensamiento del iluminador de la nueva era, el maestro doctor Rinola Ferrier, para, a partir de él, reeducar a la humanidad, a partir de él, transformar a la humanidad, llevarla a su destino de luz, como pensamiento del maestro Rinola Ferrier anterior, llevarla a un mundo unido por la sabiduría, como dice, como expresa el maestro doctor David Ferriz Olivares. Es muy interesante también que su fundación fue en el Año Internacional de la Educación declarado por la UNESCO. Otra vez, de síntesis de las realizaciones discipulares que tuvo y nos legó el maestro doctor David Ferriz Olivares. Su vida también, esta es una cita de Nalhor Pa, el atamán de santuario de Chemen-tso en Tíbet, del maestro de la Ferrier. Dice, por ello, porque es una síntesis de la verdad que es expuesta en forma clara y fácil de entender, él es conocido y recibido por todos o como científico. Él representa cada ideal individual y la síntesis de la unidad mundial. También cómo se le mira desde el occidente y cómo se le mira desde el oriente. Finalmente, en estas bases o premisas o fundamentos que da el maestro de la Ferrier, de esta visión de educación de síntesis para reeducar a la humanidad, Olivares se va a preguntar, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que esto lo realicemos? De hecho, lo dice así en el boletín académico de 1961, dice, entonces, ¿qué había que hacer? ¿Por dónde comenzar? Ya el discípulo, viendo lo que hay que realizar, el sendero que ha trazado el maestre, cómo concretizarlo, cómo realizarlo. El maestro David Ferriz dice, hay que llevar a cabo la reeducación humana, la comprensión, la autorrealización, la tolerancia, la prudencia, el trabajo,
la verdad y la paz a través de un aporte social, cultural, didáctico y metodológico a la comunidad. Enseñanza que requiere optimizamiento del estudio y de la investigación a nivel universitario, o como decía el Zulia maestre, escolástica, formal como en la no formal, y en la praxis de un retorno propio del verdadero saber, la Magna Fraternitas Universalis y su literatura en los más altos niveles de la ciencia, la educación y la cultura, nación de la Edad de Oro. O sea, aquí el maestro David Ferriz, que esto lo pone en el reglamento orgánico de la UNINT, le está dando todo el sentido misional que él dice es la primera universidad mundial instaura en la era moderna. Pero fíjense cómo él en ella da los cimientos y las bases para la implantación de la Edad de Oro, para ayudar a la implantación de la Edad de Oro. O sea que la UNIN tiene sobre sus hombros, desde el cono de luz, esta trascendental de implantar, de instaurar la Edad de Oro. Y él dice, ¿no?, en el boletín académico de 1971, la didáctica es una de las columnas principales para sostener el templo de la sabiduría, mediante su aplicación activa y laborante en los altos estudios, pues los planos del saber son muy profundos. Hacia la conciencia universal necesita de comunidades preparadas a la obra del maestro. Una columna de la sabiduría fundamental, indispensable, no solo la comprensión y el estudio de las obras del maestre, sino para su divulgación, su difusión, la instauración de su pensamiento en una era del saber. Elementos muy importantes, por ejemplo, dice el anhelo vigoroso, la creciente predisposición y los métodos renovadores. En ese ambiente que él funda la UNINT en el Perú, hay un ambiente vigoroso, un anhelo vigoroso. Ya el doctor Lizardo nos decía que la funda en medio de un terremoto, y a pesar de ese terremoto, de ese anhelo vigoroso del pueblo peruano, de organizarse para asimilar, aprender los métodos planteados por el maestro Renaud Laferrière y por el maestro doctor David Ferriz Olivares. El anhelo vigoroso de las nuevas generaciones con creciente predisposición al estudio de síntesis no debe quedar determinado únicamente a cursos generales, pues sería limitar sus aplicaciones, tanto como el ingreso a la institución por parte de científicos, filósofos, catedráticos, facultativos, pedagogos, investigadores, artistas y de los propios educandos. Es ahí que se requiere también de una especialización, pero que sea con esa concepción de síntesis y con esa visión universal. Y él dice, algunos métodos renovadores con un principio de realización integral. La realización integral como fundamento de la búsqueda de la sabiduría, de la realización de la sabiduría. Por eso la síntesis implica esa realización integral. No solo es una realización teórica o teorética del pensamiento, también implica una realización, como dice el maestro David Ferriz, en la praxis, un cambio en la vida. Realizar eso que el maestro Renaud Laferrière dice en el Yuk-Yogayajismo, a comportarse al otro como a uno se comporta, aprender a comportarnos como a uno nos comportamos. Es una transformación de nuestro ser, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Ahorita, este momento, todo es un cambio de hábitos en la higiene, costumbres, en la alimentación, la física. Hoy más que nunca se sabe que 3 de las causas principales por las que este virus se ha vuelto tan mortal es porque la humanidad no está acostumbrada a hacer ejercicio y no hace casi ejercicio, la gimnasia psicofísica, porque la humanidad no tiene buenos hábitos de higiene. María Nilda Serra Bulú, desde que yo tengo memoria y que la conozco, que serán unos 30 años, nos viene formando. Y también en la alimentación, para la bien, muy bien. Entonces, para ir concluyendo,
Vamos a concluir con esta diapositiva. Estas dos diapositivas, una es la de los doctores universales, que el maestro David Ferriz cita al maestro de la Ferriz en el yoyoquismo cuando dice: tengamos la posibilidad de contar de vez en cuando con los universales, recorriendo las universidades europeas y americanas. En nuestras fáciles universidades llegaremos indudablemente a tomar por fin todo del saber tradicional. Muy bien, y hay que decir que dentro de las primeras obras que el maestro David Ferriz escribe, la primera de hecho, está la teoría científica de la cosmobiología, ya como una expresión de todo este trabajo que había desarrollado y que lo acompañó ahí mucha hermandad del Perú, especialmente la venerable maestra María Nilda, y él comienza la obra en la página 73 cuando está definiendo la cosmobiología, nos dice: la moderna cosmobiología viene a ser una ciencia síntesis a la que el doctor Reinaldo de la Ferrier, en su calidad de presidente de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, calificó como una ciencia de ciencias del futuro y que se caracteriza por utilizar el conocimiento de las leyes objetivas para transformar activamente y hacer evolucionar al mundo mediante su metodología interdisciplinaria. Bien, y para terminar, de la síntesis a la matesis, porque la matesis es la síntesis viviente. Dice el maestro de la Ferrier: las universidades de las grandes civilizaciones antiguas ofrecían a los alumnos el saber. No existía, como en nuestros días, escuelas de tesis, enseñanza de las ciencias llamada oficial, y grupos particulares para el estudio de la antítesis, enseñanza llamada de pseudociencias, sino más bien una síntesis dando acceso al conocimiento supremo de la matesis. La matesis se la va a llamar la síntesis viviente, real, concreta, práctica de esa síntesis, alcanzar a través no solo del saber, del conocimiento, sino de una misión. Muchas gracias. Hemos concluido. Muy bien, pues bastante interesante las exposiciones acerca de este tema tan importante, ¿no?, que es para la UNINT. Tenemos acá unas preguntas. Voy a pasar a la primera pregunta. Dice: así como funciona en Lima y hay publicaciones en internet de la Facultad y Escuela de Estudios Superiores de Cosmobiología, la Facultad y Escuelas Superiores de Yoga de la UNIN, ¿dónde funcionan? ¿Hay información de la Facultad y Escuelas Superiores de Arte de la UNIN en Trieste? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la formación del carácter en el sentido de formar la inteligencia emocional del niño, ¿no? Me imagino que acá la que pregunta es qué relación existe entre la formación del carácter con la formación de la inteligencia emocional del niño. Muy bien, pues esas son las dos preguntas que tenemos. Si Sergio o Lizardo nos pueden responder. A ver, uno se demora en encender su micrófono. Bueno, la primera parte de las preguntas, donde dice dónde funciona, aquí en Lima, de donde estamos dando la exposición, hay una facultad de cosmobiología, hay liceo de síntesis, que periódicamente programan clases. Antes lo hacíamos presencialmente y cada año había 2 ciclos en el liceo, que como son cursos introductorios, ingresaban los alumnos que después podían entrar a otro nivel, como son las facultades de yoga o la facultad de cosmobiología.
En estos momentos, dadas las circunstancias de la cuarentena, el aislamiento social que por medidas sanitarias se ha impuesto, ha determinado que justamente estas clases se realicen en forma online, o sea, a través de los medios de las redes sociales, y hace que podamos llegar y no interrumpir ese dictado de clases. Si es que nosotros no viviéramos en Lima, podemos ingresar a la página web de la Magna Fraternidad Universalis, y ahí nosotros vamos a encontrar también los otros lugares donde pueden llevar estos cursos. Por ejemplo, hay en México, hay en El Salvador, en Colombia, Perú, en diferentes ciudades como Trujillo, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, y bueno, esos son los lugares donde pueden tener a la mano la Magna Fraternidad Universalis y su extensión, que es el área universitaria. La segunda pregunta ¿nos la podría responder el psicólogo Sergio Ariel? Sí, la segunda pregunta no la escuché bien, pero me parece que relacionaba las emociones con las... Sí, tiene que ver con la formación de carácter con relación a la formación emocional del niño, ¿no? La pregunta dice así: la formación del carácter en el sentido de formar la inteligencia emocional del niño. Sí, el carácter tiene que ver con el desarrollo de la voluntad del individuo, quizá en relación directamente proporcional al desarrollo de su voluntad. La voluntad se desarrolla haciendo que el niño desde pequeño se acostumbre al esfuerzo constante. Es decir, se acostumbra a tener cierta disciplina, no solo desenvolverse adecuadamente en su ambiente, tener un orden en sus relaciones con los demás, tener un orden, por ejemplo, en su aseo físico, en su higiene, también cierta disciplina que lo haga ir a él desarrollando sus facultades, sus potencialidades, sus cualidades. Por ejemplo, un gran efecto que la educación de los niños, dejar que ellos duerman en esta época de pandemia, pues hasta la hora que ellos quieran, ¿no? Entonces, aquí no hay problema que se duerma a las 11, 12 de la mañana y no va a pasar nada. En realidad ahí, por un lado, fisiológicamente está alterando su ritmo, el ritmo circadiano, por ejemplo, ¿no? No está acostumbrando a su organismo a seguir los ciclos naturales necesarios para que la vida en él florezca. A ver, dicho de otra manera, cuando un individuo se forma sin disciplina, sin reglas de vida, sin un esmero hacia la perfección, su desarrollo de la voluntad va a ser muy, muy frágil. No va a ser capaz de soportar procesos difíciles, no va a ser una persona vigorosa, fuerte, potente para encabezar grandes proyectos, grandes objetivos, grandes metas en la humanidad, y si se afronta a ellos, es ante las primeras intemperancias, ante las primeras dificultades, porque no va a tener el carácter para sostenerse ante la adversidad.